Bienvenidos a este podcast llamado ¿En qué anda la política? Mi nombre es Caro Dávila, yo soy periodista acreditada en el Congreso de la Nación desde el año 2014 y también soy politóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires. Y se me ocurrió hacer este podcast para ver qué opina también la sociedad, contarles en qué anda la política, que justo es un año electoral y lo que se puede ver es que la dirigencia política no está bajo ningún concepto metida en los problemas de la gente, sino que están intentando resolver sus propias internas a días del cierre de alianzas y también de listas que cierran en el mes de junio, pero con poca previsibilidad, ¿no? De lo que puede ocurrir, de lo que va a venir, de quién es el posible candidato o candidata a ganar en estas elecciones 2023, ¿no? Que tienen la particularidad de estar en un contexto de mucha agonía en cuanto a la economía, 2 años de pandemia donde la gente la pasó muy mal, donde hay gente que perdió el trabajo, hay gente que empeoró su salud, tanto física como espiritual y mental también, ¿no? Porque se habla poco de la salud mental, pero me parece un tema central que es necesario traer a colación, porque justamente el resultado de esa apatía política, ¿no? Que tiene la sociedad hoy en día hacia la dirigencia, tiene que ver con esto, con la descredibilidad, con la falta de acuerdos, con la falta de resoluciones, con la falta de escucha, les diría, porque están metidos en su propio mundo, en el mundo del poder, en el mundo del dinero, en el mundo de quiero ser alguien, quiero estar por encima del resto, quiero demostrar lo que yo puedo hacer, pero sin pensar en lo que realmente hay que pensar y es en el electorado. Lo que venimos viendo en los últimos tiempos son las internas, tanto en el Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, mientras surge esta figura, ¿no? La figura de Javier Milei, que encarna esa bronca que tiene hoy la sociedad. Encarna muchas cosas, le diría, no solamente esa bronca y esa apatía. Encarna valores que quizás fueron dejados de lado con los partidos tradicionales, una verborragia muy distante o muy diferente a la que suele utilizar el partido tradicional, ¿no? Las coaliciones que estamos viendo. Y por otro lado, este fenómeno que no solo se da en la Argentina, sino que estas recetas ya han sido experimentadas en otros partidos y en otros también países como Estados Unidos, como Brasil, y nos damos cuenta que tampoco terminan de resolverle los problemas a la gente. Porque son eso, ¿no? Son soluciones que tampoco terminan de serlo, pero que escapan a la lógica de lo que se viene viendo hasta el día de hoy. Y me parece central hablar también sobre qué está pasando hoy con respecto a la democracia. Un tema que surge a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, porque todo lo que se habla, todo lo que se intenta hacer, nada alcanza. Y nada alcanza por dos cuestiones, me parece. Por un lado, la realidad paralela en la que viven nuestros dirigentes, nuestros representantes del pueblo, y por otro lado también la compleja realidad que atraviesa el mundo hoy con el sistema capitalista, donde cada día que pasa el dinero mejor dicho, el dinero no se redistribuye, sino que son siempre los mismos los que ganan, son siempre los mismos los que se hacen cada día más ricos y son los mismos que hoy generan esta distancia, porque vivir en un mundo paralelo, distanciarse de lo que
habría que unirse, es el puntapié inicial para hacer foco en que la democracia no está alcanzando hoy en día. Tiene muchas deficiencias, tiene muchas grietas, tiene muchas desilusiones por parte de la gente. Estamos en un siglo donde ya no alcanza con ir a votar. Y también se da el fenómeno que la gente no quiere involucrarse en un 100% porque está cansada, porque no llega a fin de mes, porque todo le resulta lo mismo, porque son siempre los mismos los que se postulan, ¿no? Si viéramos caras nuevas, diríamos, wow, ¿qué está pasando? Y por otro lado también lo que surge nuevo, como Javier Milei, pone en jaque, ¿no? El tablero político. Entonces, lo que acá se dice, o se intenta decir en este espacio, es hacia dónde vamos, qué es lo que le exigimos a nuestra dirigencia política que no está escuchando y qué está pasando también con la democracia, ¿no? Con la democracia argentina, con la democracia en el mundo, que lamentablemente está dando mucho que hablar y estamos frente a un sistema económico cada vez más desigual, donde las mayorías no son representadas y las mayorías la pasan muy mal. Nos cansamos de ver en la televisión siempre los mismos nombres. Por un lado Larreta, Bullrich, Macri, Espert, ahora Schiaretti, Carrió, Morales, Manes, entre otros más dentro de ese espacio, ¿no? Por otro lado, Massa, Scioli, Grabois, Rossi, Alberto Fernández, que hoy diríamos que casi ni se habla de él, ¿no? Cristina, que también se ha corrido de la escena política, por lo menos hacia el afuera, ¿no? Cecilia Moró y Tolosa Paz también, que no es tan conocida a nivel nacional, pero que las últimas semanas dio que hablar en estas discusiones con Cecilia Moró, ¿no? Y me parece que estamos siempre hablando de los mismos, siempre centrados en las mismas figuras políticas, de un lado y del otro lado de la grieta, que parecería hoy que está desapareciendo, ¿no? Porque al hablar de un escenario de 3/3 con Javier Milei, obviamente esta grieta pasaría a un segundo lado, ¿no? A un costado, mejor dicho. Y la gente sabrá realmente quiénes son, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, a quiénes siguen. Sabrán cuál es la oferta electoral, la verán al momento que llegue el cuarto oscuro y digan, ah, mirá, 27 candidatos a presidente, por decir un número, ¿no? Pero es más de lo mismo todo. ¿Y entonces qué voto? ¿Quién me representa? Si voto en blanco, bueno, doy a entender que nadie me satisface las necesidades y nadie me representa. Si impugno, estoy hablando de lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Cada semana que vemos cambia. ¿Cambia por qué? No cambia tu vida, no cambia tu bolsillo, no cambia tu alegría, tu felicidad, no cambia tu vida en general, ¿no? Sino que cambia quién se pelea con quién. Cada semana es ver en las redes sociales cruces entre los candidatos y ya no de un espacio al otro, sino dentro del mismo espacio, ¿no? Vaya novedad. Y me parece central decir que estamos en una de las elecciones donde por el lado de la sociedad están cansados, están agotados, no se habla de la inflación, no se habla de la pobreza, no se propone nada, no se escucha nada sobre eso, de cómo se va a resolver. No se escucha nada tampoco sobre qué va a pasar con el Fondo Monetario, quién va a pagar eso, aunque la gente del Fondo Monetario no habla, les diría. No es un tema de mesa, es un tema más de la política. Pero si bien impacta de lleno en nuestro país, no está en la discusión
que está atravesando hoy el día a día de la gente. Las discusiones del día a día son otras, muy distintas a las de la dirigencia política. Y este podcast no se encarga de ser un antipolítico o un antipartidario o un apático donde nadie te represente y no estés al tanto de lo que sucede, ¿no? Porque al fin y al cabo uno paga impuestos y destina dinero para que se puedan resolver cosas, que uno las pueda ver, que se tomen decisiones. Y justamente el tema de las decisiones hace rato que no se ven, porque estamos frente a un presidente que tiene una gestión invisible o una no gestión, que está esperando que llegue el 10 de diciembre para darle esa banda presidencial a otro o a otra, y una interna que no termina, una interna que va a ir más allá seguramente del cierre de listas, porque va a haber ganadores y va a haber perdedores, que la gente tampoco va a votar, porque hasta el día de hoy están viendo quién entra, quién no entra, si hay paso, si no hay paso en tal o cual espacio. Pero, lamentablemente, la gente lo mira desde afuera, porque no consume televisión, no consume radio, no consume absolutamente nada, solamente redes sociales. Y las redes sociales sirven para despejarse, sirven quizás para informarse sobre algo que pueda llegarles a interesar sobre la política. No se suelen leer columnas políticas tampoco, firmadas por periodistas, que también ese es otro tema que vamos a abordar aquí y da para varios capítulos en este podcast, el tema de los periodistas. Pero vamos a ocuparnos hoy sobre la dirigencia política y sobre la sociedad. Mucho se viene advirtiendo sobre el futuro, ¿no? Puede ser un futuro cercano, un futuro lejano, pero al fin y al cabo un futuro que la verdad está bastante en tela de juicio hoy, porque la gente se pregunta, ¿qué futuro? Si solo puedo pensar en la semana que viene o en mañana. Mucha gente se ha ido de la Argentina, muchos jóvenes. No sé si será o no representativo el número, pero que se ha ido gente, se ha ido gente. Y en busca de felicidad, en busca de estabilidad, en busca de un montón de situaciones que hoy no encuentran la Argentina. Tampoco vamos a hacer alevosía o ser antipatria, como se dice, ¿no? Amamos a la Argentina y duele verla así. Y también duele la gente que se va. Pero los que nos quedamos tenemos que seguir viviendo, transitando, observando, viendo cómo se puede seguir adelante, viendo qué se puede inventar, viendo si soy freelance, viendo si agarro 4 o 5 trabajos, viendo si me quedo sin trabajo, viendo si estoy en relación de dependencia, que sería toda una afortunada, ¿no? Pero hoy en día es muy difícil eso y tampoco alcanza. Porque se está dando un fenómeno que antes no se veía, o por lo menos no hay antecedentes de ello, que es que quienes ejercen una profesión, quienes han estudiado, no les alcanza. No son tenidos en cuenta sus títulos, no son tenidos en cuenta sus capacidades, sus estudios. Son alguien más que busca trabajo. Y no sirve mucho porque lo que se está viendo es otra cosa. Hoy lo que se está viendo es qué pueden pagarme. Así haya hecho licenciaturas, grados, posgrados y demás, ¿no? Títulos infinitos que solo sirven para uno, para acumular conocimiento, para desarrollarse en la vida, pero que no terminan de verse reflejado en los salarios. Y hoy todo el mundo se dedica a redes sociales,
a ver cómo pueden crear contenido, cómo pueden pagarle las plataformas y así lograr un mejor ingreso. Pero dejando su pasión o su carrera o lo que ama hacer de lado. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día ya nadie permite o se banca, por lo menos las nuevas generaciones, estar en esas situaciones de precariedad laboral. Y este es un problema que no están abordando la política de este siglo. Un siglo que comenzó hace poco, pero que va a una velocidad muchísimo más rápida de lo que solió por lo menos ser la anterior, ¿no? De lo que fue la anterior. Entonces me parece que se está pensando, la dirigencia está pensando en una política del siglo pasado y no con los pies puestos sobre la tierra en este siglo. Porque siempre se gira alrededor de lo mismo, ¿no? La plata y el poder. Sin soluciones, sin respuestas y hoy con internas por todos lados. ¿Cuál es la reflexión? Porque este es un podcast que es introductorio, ¿no? Vamos a hablar sobre muchos temas y vamos a tener muchos invitados también para reflexionar sobre todo esto, lo que poco se habla quizás en los medios de comunicación tradicionales, donde no se puede hablar todo, donde sabemos lo que sucede allí, los que estamos de este lado del mostrador. Y la reflexión es ponerse a pensar qué queremos, quiénes somos, más allá de en qué país estamos, más allá de las elecciones, más allá de quiénes nos dirigen, quiénes son los que se postulan. Pero, ¿qué queremos? Hay que ir hacia adentro para saberlo, y muchas veces es difícil ir hacia adentro, porque nos encontramos con muchas cosas que no queremos ver. Pero también es parte del resultado de una vida presente, donde vemos nuestras necesidades y donde a veces es necesario escucharse a uno mismo. Así que los dejo con esta reflexión, los dejo también hasta el próximo lunes a las 20 horas, tanto por Spotify como YouTube. Y les mando un beso grande. Sepan que este es un espacio, no un espacio más, sino intenta ser un espacio diferente, para que ustedes también sean protagonistas de su propia vida y sean protagonistas de este intercambio que muchas veces se ve invisibilizado por no tener lugares donde expresarse. Les mando un beso enorme y nos reencontramos la próxima semana.